Las cosas se van acomodando ahí en sus lugares. Bueno, buenos días. Es un gusto verlos acá un domingo más. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de reunirnos como familia y compartir entre hermanos. Vamos a iniciar con unos anuncios primero. Luego de eso vamos a recoger la ofrenda y vamos a hacer una oración antes de iniciar con la alabanza. Entonces, vos los pasas ahí, ¿vale? Anuncios. Ok, entonces, bueno, el primer anuncio es que tenemos el estudio de hombres todos los lunes a las 7:15. Sería una bendición que los hombres que están acá puedan unirse. Estamos estudiando un libro que se llama Las 7 disciplinas espirituales del hombre. Entonces sería mucha bendición. Después de eso tenemos el estudio de mujeres los miércoles a las 6, con la encargada que es Merce. Entonces, cualquiera de ustedes, chicas, que quiera unirse el miércoles a las 6, entonces están invitadas. Tenemos el discipulado bíblico, que es los jueves a las 7. Entonces estamos leyendo un libro que se llama Fe Simple, que es un libro que describe las diferentes doctrinas que nosotros tenemos como cristianos de una manera simple. Entonces, los que quieran unirse al discipulado los jueves a las 7, también sería una bendición para nosotros. Okay. Entonces, Mari, ¿nos ayudas a pasar las ofrendas? Ok, entonces vamos a orar por las ofrendas. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, por cada bendición que nos das, Señor, ya sea monetaria, Señor, o espiritual. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a ser responsables con nuestras ofrendas, con el manejo de nuestro dinero, Señor, y que podamos aportar a la iglesia, sabiendo que es una disciplina espiritual que tenemos. Te pedimos que nos dirijas, Señor, y que nos ayudes a ser sabios, Señor, a preguntarnos, Señor, no cuánto debemos dar, Señor, sino cuánto debemos quedarnos. Te damos gracias porque nos das bendiciones abundantes, Señor. Te pedimos que nos dirijas hoy en esta reunión, Señor, de iglesia, que nos ayudes a compartir entre hermanos con un amor fraternal, que nos ayudes, Señor, durante la prédica para que nuestras mentes y nuestros corazones sean transformados por tu santa palabra, que es la que nos guía, Señor, y la que nos da las fuerzas para caminar en este mundo. Ponemos esta reunión en tus manos. También te pedimos que por medio de la oración, Señor, nuestro corazón, Señor, sea ministrado, que tu Espíritu Santo nos dirija, Señor, y nos toque lo más profundo, Señor, de nuestro ser. Te damos gracias por tantas cosas buenas, en el nombre de Jesús. Amén.
bonito predicar aquí al frente del Pau. Ok. Hoy, bueno, se siente bonito volver a predicar después de varias semanas que mi esposa y yo estuvimos de viaje. Bueno, hoy vamos a empezar a estudiar una carta nueva. Como ustedes saben, ya llevamos varias semanas estudiando Primera de Timoteo, ¿verdad? Y vamos a transicionar ahora a la segunda carta de Timoteo. Entonces, si quieren, pueden ir buscando en sus Biblias, segunda de Timoteo. Y bueno, para Dani y para mí, siempre que comenzamos una carta, es emocionante. Yo estaba pensando en estos días que es un privilegio para nosotros como iglesia que aquí en esta iglesia Casa Vida se predique la palabra de Dios de una forma expositiva, libro tras libro, ¿verdad? Viendo versículo, pasajes tras pasajes, versículos por versículos, que nos tenemos el tiempo para estudiar cada libro de la Biblia. O sea, realmente, muchachos, y esto ¿verdad? No se los digo simplemente por decírselos, es un privilegio realmente que podamos hacer eso. O sea, pocas iglesias en el mundo se toman el tiempo para estudiar la palabra de Dios de esta manera. Hay estudios, ¿verdad?, donde dicen un porcentaje muy bajo de las iglesias se predica de forma expositiva, y hay estudios que dicen que han demostrado a través de la historia de que esta es la manera donde realmente se ha visto un mayor impacto de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Lleva tiempo, pero el fruto de eso es un fruto muy bueno. Y yo espero, ¿verdad?, de que el Señor haya hecho su obra en 1 Timoteo y en lo que hemos venido estudiando anteriormente, pero también es nuestro deseo, y eso nos emociona también, de saber de qué es lo que el Señor va a traer en esta nueva carta, qué es lo que el Señor va a hacer en nuestra iglesia en esta nueva carta, y qué es lo que el Señor va a hacer en su vida en esta nueva carta. Dani o yo, nosotros no nos ponemos entre semana a simplemente hablar entre nosotros y ver qué vamos a predicar, ¿verdad? O cuál es la idea nuestra, y ¿verdad?, o qué es lo que yo siento que voy a predicar hoy. No, ¿verdad? Es lo que se predica en esta iglesia, es lo que la palabra de Dios nos dice que hablemos. Yo no vengo aquí a hablarles de lo que yo pienso, sino lo que Dios, cuál es el pensamiento de Dios, cuál es el corazón de Dios. Y ese es el corazón de la iglesia, ¿verdad? Eso se trata de la gloria de Dios, no se trata de nosotros. Y como iglesia, ¿verdad?, es el deseo de que este fruto que genere la carta también vaya a ser un impacto en usted, en que usted conozca más de quién es su Dios, pero no solamente algo que se quede en su mente, sino que sea algo que también transforme su corazón, porque no se trata de cuánta información tengamos aquí, sino de cuánta información nosotros logremos llevar de aquí a nuestro corazón, ¿verdad? Como hemos hablado anteriormente, el cristiano no es aquel que hace o que sabe, sino el que vive día tras día la palabra de Dios. Entonces, oremos
Vamos a orar, poner en manos de Dios el mensaje. Y bueno, antes de orar, nada más quisiera decirles que lo que vamos a hacer hoy es una pequeña introducción, ¿verdad?, de lo que es la segunda carta de Timoteo. Por un momento tal vez vamos a sentir que es un poco teórica hoy, ¿verdad?, la prédica, o que tal vez es un poco cansada, ¿verdad?, pero les pido que hagan el esfuerzo, realmente tener un fundamento claro, ¿verdad?, de quién fue el que escribió la carta, de cuándo esta carta fue escrita, qué estaba pasando, cuál era el contexto en ese tiempo, ¿verdad?, qué fue lo que motivó a Pablo a escribir esta carta. Esto nos va a dar un fundamento fuerte para que cada uno de nosotros entendamos cuál era la intención de Pablo a escribir cada versículo que vamos a ir estudiando las próximas semanas. Ok, entonces oremos. Padre Santo, te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Te damos gracias porque estamos aquí, Dios, un domingo más, gozosos de poder predicar tu palabra, de poder estudiar juntos como iglesia, como familia, Señor, tus palabras, Señor. Es tu consejo, es tu pensamiento, Señor, y te pido para que el día de hoy y las próximas semanas que vayamos a estudiar segunda de Timoteo, Señor, seas tú hablándonos en cada uno de nosotros. Señor, esta carta tiene mucho que nosotros podamos aprender de ti y vivir, Señor, de acuerdo a tu consejo, a tu voluntad. Y te pido, Dios, para que tú uses esta enseñanza, Señor, para transformar nuestras vidas para tu gloria. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, entonces, ¿qué podríamos decir de esta carta? ¿Qué podríamos preguntarnos de esta carta? Bueno, lo primero que me gustaría que habláramos es de quién fue el autor de esta carta. Bueno, a lo largo de los años, la iglesia primitiva ha dictado, ¿verdad?, ha dicho de que el autor de esta carta es Pablo, es el mismo Pablo, ¿verdad?, que escribió primera de Timoteo. Es el mismo Pablo quien escribe esta segunda carta de Timoteo, aunque ¿verdad?, los estudiosos han visto que hay cierta variación en la escritura entre una carta y otra. Hay críticos que han tratado de desmentir que esta carta la escribió Pablo, alegando de que como Pablo se toma el tiempo para escribir a alguien que se supone que es un amigo íntimo, un hermano en la fe, para escribir cosas que son tal vez cosas que ya Timoteo tuvo que haber sabido. Un ejemplo de esto puede ser si vemos el versículo 1 del capítulo 1, cuando Pablo arranca esta carta y dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. ¿Verdad? Estos críticos decían: ¿cómo Pablo se tomó el tiempo para escribir esto? Ya Timoteo sabía que Pablo era apóstol. ¿Para qué lo vuelve a escribir? ¿Verdad? Y así estos críticos alegan ciertas cosas de esta carta, de que como alguien tan íntimo, que se suponía que era íntimo, Pablo escribe esto que ya él tuvo que haberlo sabido. Sin embargo, Pablo tiene como un propósito al escribir esta carta. Recordemos que en el tiempo donde se escriben estas cartas era un tiempo donde no había computadoras, no había teléfono, no había algo tan fácil de poder transmitir la información tan rápido y tan fácil. Eran lugares, estas cartas se escribían a kilómetros de distancia, eran momentos específicos donde se aprovechaba, donde Pablo tenía que aprovechar para tener un papel, donde era difícil poder tener esos papiros, esas cosas para poder escribir, esos cueros. Entonces Pablo tenía que dejar
palpable las palabras de Dios mismo como apóstol de Cristo, con la autoridad de Cristo, y dejarlas palpables en algo que él sabía que podía hacer, que era un solo chance, era una sola carta en la que él tenía que enviarla. También otra razón por la que Pablo se toma el tiempo para decir yo soy el apóstol de Cristo por voluntad de Dios, fue también para fortalecer y animar a Timoteo. Acordémonos que Timoteo se encontraba en Éfeso, en un ambiente hostil, donde habían falsas enseñanzas, donde había toda una corrupción del Evangelio de Cristo. Y probablemente Pablo sabía que Timoteo estaba cansado. Ya habían pasado años de la carta de 1 Timoteo, y Pablo se toma el tiempo para fortalecer y animar a Timoteo y a recordarle lo que Cristo mismo quería decirle a Timoteo. Pablo sabía que la muerte era cuestión de tiempo en la vida de él, y pensar en esto, ¿verdad? Es como si alguien estuviera determinado ya, se hubiera sentenciado una muerte en la silla eléctrica durante ciertos días, y estás escribiendo una carta donde no sabes si vas a estar vivo el día de mañana. Pablo tenía la eternidad por delante. Pablo sabía que sus días estaban contados, donde iba a estar delante del Padre por una eternidad, a disfrutar algo que él había anhelado durante mucho tiempo. Pablo era el mismo que había escrito, ¿verdad? Si me voy con Cristo, buenísimo. Y si me quedo aquí, ¿verdad? Lo hago por amor a ustedes. Pero si me voy con Cristo, muchísimo mejor. Pablo anhelaba estar con Cristo. Tenía esa eternidad ya por delante, y eran sus últimas palabras. Esta carta es como un testamento de vida hacia Timoteo. Ya en la primera carta de Timoteo, recordemos que Pablo le escribe a Timoteo recordándole más o menos y tomando las palabras de 1 Timoteo, es de cómo conducirse en la iglesia de Dios. 1 Timoteo es más, el tema de Timoteo es más como el carácter de todo hombre de Dios en la iglesia. Cómo debe ser el liderazgo de la iglesia, cómo debe ser el carácter de aquel que iba a tomar ese liderazgo, cómo era el orden dentro de la iglesia. Acordémonos de que una de las palabras principales de 1 Timoteo hablábamos de que era la piedad, y la piedad tenía que ver con el carácter del hombre de Dios para presentarse entre aquel glorioso Dios. Pero aquí, en esta segunda carta de Timoteo, el tema de Pablo es diferente. El tema de Pablo está hablando acerca del fortalecimiento, de la fidelidad de Timoteo para seguir perseverante en lo que Dios lo había llamado a hacer, era a predicar la palabra de Dios. Pablo quería asegurarse de que Timoteo, y no solo Timoteo, sino todos los demás que estuvieran aquí en la tierra después de su partida, continuaran fieles a predicar la palabra de Dios, que es vida. Y eso lo vemos en, ¿verdad? Palabras como por ejemplo en 2 de Timoteo, si vamos al capítulo 4, versículos 6 al 8. Capítulo 4, versículos 6 al 8 dice, palabras de Pablo: yo, por mi parte, ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espero la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado mi venida.
si vemos esto, ¿verdad? Es como una carta de despedida de Pablo. Pablo ya sabía que su muerte era pronta, pero él, vemos igual unas palabras como de esperanza detrás de eso, donde él está anhelando esa corona de justicia que el Señor le va a otorgar. Había una seguridad de Pablo hacia dónde él iba a ir. Es lindo. Ok, ahora, ¿cuándo esta carta fue escrita? Era cuando nosotros vamos leyendo en Primera de Timoteo y transicionamos a Segunda de Timoteo, muchas veces nuestra tendencia es a pensar de que una carta fue escrita posterior a la otra y que después fue Tito y después fue Filemón y así fue el orden de las cartas. Y no fue así. La Primera de Timoteo fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo. Si vemos Pablo, la forma en que escribe la primera carta de Timoteo, él la escribe cuando Pablo sale de Macedonia y deja a Timoteo ahí. Él había salido liberado de su primer encarcelamiento en Roma, había salido a visitar ciertas iglesias, visita la iglesia de Macedonia, de Éfeso, y ve lo que está pasando, pero él tiene que irse. Pero él encarece o anima, ordena a Timoteo de que se quede en Éfeso, predicando la palabra de Dios y cuidando de que la palabra de Dios persevere, de que enfrente a estas falsas enseñanzas, estos falsos maestros. Eso era lo que estaba pasando en la primera carta de Timoteo. Esta carta se dice que fue escrita alrededor del año 62 al 64 después de Cristo, y el primer encarcelamiento de Pablo lo encontramos en Hechos 28 y es como cierra la carta de Hechos. Si nos vamos, por ejemplo, ahorita lo vemos, pero en segunda de Timoteo, más bien, cuando la forma en que nosotros vemos, más bien es un ambiente totalmente diferente. Pablo está encarcelado, está en un ambiente hostil, está encadenado, está siendo tratado como un delincuente. Y se dice que Pablo fue muerto por orden de un emperador llamado Nerón. Ese emperador, todas hizo muchas cosas malas, pero lo peor de todo empezó un año después de que Pablo fue liberado por primera vez en su primer encarcelamiento. O sea, Pablo estaba libre en el momento que Nerón empezó a hacer todo lo que hizo. Y a partir de todo lo que empezó a hacer Nerón, se vino toda la persecución de los cristianos y muchos cristianos murieron. Nerón muere en el año 68 después de Cristo, o sea, estamos hablando de unos 4 años después de la segunda de Timoteo, de la carta primera de Timoteo. Unos 4 años Nerón muere después. Se dice que Pablo tuvo que haber muerto ese mismo año o un año antes. Estamos hablando del año 67 después de Cristo, por lo que Pablo tuvo que haber escrito esa carta en el año 67 o puede ser un año antes, en el 66, tomando en cuenta de que esa carta fue escrita en un momento donde esa carta tenía que ser enviada a Éfeso, duraba meses en llegar y para ser recibida, y Pablo le dice a Timoteo, venga a verme. Entonces tuvo que haber habido un tiempo. Entonces se cree que esa carta fue escrita entre alrededor del año 66 y 67. Ahora, ¿qué pasa con Tito y Filemón y todo eso? Cuando estudiamos de cuándo fue escrita, todas esas cartas fueron escritas entre primera de Timoteo y segunda de Timoteo. No hay un orden cronológico en las cartas, en la forma en que están en la Biblia. Ahora, ¿cuál es el contexto de esta carta? ¿Qué estaba pasando en este momento que nos cuenta aquí? Bueno, durante el primer encarcelamiento que les contaba, Pablo estaba tranquilo, digamos, es un encarcelamiento tranquilo,
Y eso lo podemos ver en el versículo 16 de Hechos 28. Si nos vamos a ese versículo, podemos leer esto. Dice, ahí no está, pero dice Hechos 28, versículo 16, dice: cuando llegamos a Roma, a Pablo se le permitió tener domicilio particular, su domicilio particular, con un soldado que lo custodiara. O sea, Pablo tenía su domicilio, él alquilaba un domicilio y tenía un soldado que lo custodiaba. También al final de Hechos 28, versículos 30 al 31, leemos donde dice: durante 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo, y predicaban el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin impedimento y sin temor alguno. O sea, era un ambiente tranquilo para Pablo. Estaba custodiado, sí, pero había gente que lo podía venir a ver. Él continuaba predicando la palabra de Dios, no había temor, no había impedimento. Pero años después, ¿verdad?, nos encontramos ahora con esta carta de segunda de Timoteo, y ahora vemos a un Pablo que está encadenado, un Pablo que está sufriendo en una prisión romana, y lo trataban como a un delincuente. Estaba en un calabozo probablemente lleno de personas, frío, hace frío. Ahora que estaba en Alemania, tuve la oportunidad de visitar una prisión. Era un castillo, pero se usaba como prisión por mucho tiempo. Había que bajar unas gradas, un hueco, hacía frío ahí, y estaba casi que estábamos en verano. No me quiero imaginar eso en el invierno. Pero esos calabozos eran frío. Bueno, perdón, ahora mismo. Ok. Pero unos años más tarde, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, y leamos la segunda parte del versículo 8 al versículo 9. Este es Pablo de nuevo y dice: este es mi evangelio, por lo que yo sufro al extremo de llevar cadenas como un criminal. Pablo está sufriendo por su encarcelamiento, pero ojo lo que dice aquí, y esto debería animarnos a todos. Dice: pero la palabra de Dios no está encadenada. Pablo sabía de que aunque él estuviera encarcelado, la palabra de Dios siempre va a perseverar. Y eso es real, lo hemos visto. Hoy la palabra de Dios sigue siendo predicada. Y eso es un regalo, es una bendición. La gente dio la vida por eso. Ahora, ¿qué pasó entre la primera carta de Timoteo y la segunda carta de Timoteo que hizo que el ambiente fuera totalmente distinto? ¿Verdad? Vemos la primera, encarcelamiento de Pablo, un ambiente tranquilo, él podía predicar la palabra de Dios sin sufrimiento, sin presión alguna. Pero ahora hay, ¿verdad?, sufrimiento, está encerrado, está abandonado. ¿Qué pasó durante ese tiempo? Bueno, habían como 4 años, unos 3 años entre uno y otro, pero entre esos 4 años, al parecer, este emperador, como les decía yo, se volvió loco, y un momento, simplemente él decidió quemar Roma, y fue lo que hemos escuchado, ¿verdad?, en los años de que Roma se quemó. Roma, que este emperador mandó a quemar todo Roma. Se quemaron casas de gente pobre, se quemaron casas de gente muy rica, palacios, se quemaron edificios públicos. Este emperador quemó todo. Y cuando él dio una respuesta al público, lo que dijo fue que eso se debía a los cristianos.
Hay un historiador Tácito que escribió sobre esto y dice, estas son palabras de Tácito, no es un autor bíblico, es simplemente un historiador creíble, con mucho fundamento, no era cristiano, pero vivió en las épocas de esta época. Dice, pero todos los esfuerzos humanos, los regalos suntuosos del emperador y las propiciaciones de los dioses no acabaron con la creencia siniestra de este emperador, según la cual la conflagración resultó de una orden de Nerón. En consecuencia, para zafarse de ese reporte, Nerón culpó e infligió severas torturas en una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristianos por el populacho, por el pueblo. A partir de ahí, de ese incendio en Roma, de que todo se quemó, Nerón dio la orden de perseguir y ejecutar a todos los cristianos, y empezó todo lo que sucedió después. De ahí que recordamos de que habían cristianos de que eran puestos como antorchas en las esquinas para iluminar las calles en la noche y eran quemados en las calles. Pablo fue atrapado, fue puesto, fue perseguido, fue encarcelado y fue enviado a muerte. Pablo no se salvó de esta persecución, y ese es el cambio que vemos entre la primera carta de Timoteo y a la segunda carta de Timoteo. Pero el hecho de que Pablo estaba en la cárcel y sabía que iba a morir, si bien, ¿verdad?, tal vez entristece, duele a Pablo saber de que va a morir, no era lo principal que le dolía a Pablo. Lo que Pablo escribe y pareciera ser lo que a él más le duele es que sus amigos, sus hermanos lo habían abandonado. Aquellos que creían en él, lo acompañaron con él, habían inclusive hasta negado y se habían ido de él, de estar con él. Probablemente se avergonzaron de él, de que él estaba en la cárcel y que era llamado como un delincuente o un loco por las autoridades romanas. Entonces simplemente lo negaron, y eso le dolía a Pablo. Pero también eso recordaba a Pablo de que esto no lo estaba pasando por causa de algo malo, sino por causa de Cristo. Probablemente él recordó que Cristo mismo sufrió eso en la carne también. Cristo mismo fue abandonado, fue negado en la noche en donde él fue atrapado y fue encarcelado. Fue negado y rechazado por sus discípulos, en quien él dedicó 3 años de su vida a estar con él, a entregarles su amor, su cuidado, pero también fue negado en su noche. Y Pablo aquí está sufriendo el mismo padecimiento de Cristo, pero eso también le animaba a Pablo a sentir que eso mismo lo vivió su maestro. Entonces, probablemente esa situación de abandono le causó dolor a Pablo, y Pablo lo que hizo fue también preocuparse por Timoteo y ver cómo estaba Timoteo y decirle: Timoteo, ¿verdad?, ese hijo amado en la fe, le dice: Timoteo, ven a verme. Es como, ¿verdad?, decirle: te necesito en este momento conmigo. Eso lo vemos en 2 Timoteo 4:9, donde Pablo le dice: haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes. Más adelante vemos donde le dice: ven antes del invierno a verme. Pablo no era un Superman con superpoderes, donde no le dolía nada y no sentía nada. Era un hombre igual que nosotros, débil, humilde, frágil, donde él sentía las cosas. Y probablemente era un momento difícil de Pablo, donde él necesitaba a alguien al lado.
Él había sido abandonado por muchos. Solo hay 2 personas que se mencionan en su carta que estuvieron ahí al lado de él. Pero bueno, ahora, ¿cuál es el tema? ¿Qué podríamos decir? ¿Cuál es el tema principal de esta carta? Ok, hay un tema que es relevante a lo largo de toda la carta de 2 Timoteo, y es la fidelidad del hombre de Dios, podríamos decir. Si vemos 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, ahí no está tampoco, dice: así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Esto lo estoy leyendo en una versión internacional. Si leemos Reina Valera, esta palabra fortalécete por la gracia, en Reina Valera dice esfuérzate en la gracia. Entonces Pablo lo que quería, y la intención de Pablo también en escribir esta carta, era fortalecer, era recordar a Timoteo que se esfuerce para que el Evangelio de Cristo sea perseverado, que se mantenga fiel en predicar la palabra de Dios. Ese es el tema que podríamos decir que es primordial en toda la carta. Igualmente vamos a ver ciertas cosas a través de estas semanas que son importantes. Esta carta está llena de información. De hecho hay como 25 imperativos donde Pablo le dice: tenés que hacer esto, haz esto. Mira, leemos cosas como dice Pablo, le escribe a Timoteo y le dice: Timoteo, recuerda que, ¿verdad?, no tenemos un espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, de poder, de dominio propio. Le dice: te ordeno amorosamente, no vengo a avergonzarte, sino a dar testimonio del Señor. Yo te encomiendo a que des testimonio del Señor. ¿Verdad? Que retuviera las sanas palabras de las cuales él oyó de Pablo, en la fe y en el amor que es Cristo Jesús, que guardara el buen depósito por el Espíritu que mora en ellos, que procurara con diligencia. Estoy leyendo varios versículos, no lo estoy mencionando, pero esto es parte de lo que vamos a ver en las próximas semanas. Que con diligencia, que se presente a Dios, que se asegure de presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra, ¿verdad? Que huya de las pasiones juveniles y más bien siguiera la justicia, el amor, la paz y la fe. Que evitara ser atrapado por cuestiones necias o palabras necias e insensatas. Y así sucesivamente vemos estas 25 cosas a través de toda la carta. Ok, entonces, Pablo quería que Timoteo se encargara de entrenar a otros, así como nosotros somos llamados a ser discípulos, que hagan discípulos de Cristo. Aquí Pablo le está recordando a Timoteo: te encargo de que entrenes a otros, de que hagas discípulos a otros, que te asegures de que el Evangelio de Cristo sea fielmente pasado de una generación a otra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, leemos, dice Pablo: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Asegúrate de que la palabra de Dios sea enseñada de una forma correcta y que eso se enseñe a otros. Eso se ha ido de generación en generación, y cada una de sus vidas es porque tal vez alguien le predicó y alguien se tomó el tiempo
de que usted creyera en aquel, el único verdadero Dios, quien da vida de verdad. Ok, pero inmediatamente, después de que leemos eso que escribe Pablo a Timoteo, vemos algo que es igual, que es un tema que gira alrededor de la carta, y es el versículo 3, y dice, comparte, versículo 3 del capítulo 2 dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo. Pablo, a través de toda la carta, habla sobre sus sufrimientos. Comparte mis sufrimientos. El sufrimiento en la vida cristiana es un hecho, ¿verdad? En momentos de la historia más intensos que en otros, pero el sufrimiento en la vida cristiana es un hecho. Y Pablo le está diciendo aquí, comparte nuestros sufrimientos como un soldado de Cristo. Como les decía, la fidelidad, el hecho de que nosotros fielmente prediquemos la palabra de Dios a otros, eso se llama, eso verdaderamente es la fidelidad, ¿verdad? Es que tan fiel se mantenga el hombre de Dios en predicando un evangelio fiel y asegurándose que ese mismo evangelio se mantenga fiel a través del tiempo. Yo creo que eso nos anima a nosotros a pensar cómo estamos nosotros transmitiendo el mensaje de Cristo. ¿Estamos siendo fieles? Y no solamente estamos hablando de pastores o líderes o maestros, sino inclusive yo me ponía a pensar y yo dije, yo soy padre, ¿verdad? Estoy siendo fiel en transmitir la palabra de Dios, la palabra de vida a mi hija, y me voy a mantener fiel transmitiendo la palabra a través de los años y asegurándome de que ella crea en aquel quien le va a dar una vida eterna. ¿Verdad? Eso es algo que nosotros deberíamos de pensar siempre. Ok, ahora, habiendo dicho todo esto y haciendo un overview general de la carta, vamos a estudiar estos dos versículos rápidamente. Versículo 1, capítulo 1, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Ahora, estos dos versículos, y si le sumamos tal vez los versículos del 3 al 5, que vamos a estudiarlos la otra semana con Dani, representan un estímulo, es un ánimo de Pablo a Timoteo, de nuevo recordándole quién es él, de quién son estas palabras. ¿Para qué? Para que él se mantenga fiel, para que él se mantenga fuerte en la fe. Estas palabras de Pablo son tan personales, y de hecho toda esta carta es una carta muy personal de Pablo. Es el corazón de Pablo, son sus últimas palabras, es un testamento. Entonces estas palabras reflejan ciertos principios cristianos que son pertenecientes para ti, son dados a Timoteo, pero también son dados a nosotros mismos, ¿verdad? No es algo que se da a una sola persona, no es algo aislado, sino es algo que cada uno de nosotros, esta palabra tiene que ver con cada uno de nosotros. Ahora, hay estas primeras palabras donde dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Vemos una autoridad de Pablo aquí.
¿verdad? Pablo resalta esa autoridad divina que él tiene, y no por algo que él se dio a él mismo, sino que dice que es por voluntad de Dios. Y eso pues nos recuerda, ¿verdad?, el hecho de que Pablo era un perseguidor de la iglesia, de que Pablo odiaba a los cristianos, y que él, cuando iba camino a Damasco a ejecutar cristianos, a atrapar a cristianos, se le apareció Cristo de frente. Cristo mismo transformó su corazón y le dijo cuál era su propósito para el cual él lo había llamado. Pablo había sido enseñado por Cristo mismo, era apóstol de Cristo, por voluntad de Dios, no de él. Hay una relación cercana de Pablo con Timoteo, ¿verdad? Eso es algo que se ve a través de toda la carta, y por eso le dice amado hijo. Pero el hecho de que haya una relación íntima con ese hijo no pone de menos la autoridad que Pablo tiene sobre él. El hecho de que yo ame a mi hija, ¿verdad?, y mi hija me ame, no quita el hecho de que yo tengo una autoridad de padre sobre ella. Al igual se ve aquí, Pablo ama a Timoteo, es su hijo en la fe, pero hay una autoridad de Pablo, y las palabras que él le encomienda tienen un peso para Timoteo. Y eso es lo que Pablo le está recordando aquí a Timoteo, ¿verdad? No son palabras inclusive ni de él mismo, son palabras de Cristo, son palabras de Dios. Esta palabra apóstol que vemos aquí es muy utilizada a través de la escritura para mencionar a alguien que es enviado, a un mensajero. ¿Verdad? Es eso, es un enviado mensajero, pero en el Nuevo Testamento se utiliza también más como un embajador, ¿verdad? Recordemos que un embajador de Costa Rica en Estados Unidos lo que está haciendo es siendo un representante de Costa Rica en Estados Unidos. Él representa a Costa Rica, él tiene autoridad para firmar documentos en Costa Rica, en Estados Unidos. Entonces, de esa forma podremos entender un poco más de que Pablo era un embajador de Cristo en la tierra. Las palabras que venían de Pablo tenían autoridad, tenían peso, tenían valor, y eso es lo que esa palabra apóstol significa, ¿verdad? Pablo estaba en lugar de Cristo, hablaba las palabras de Cristo, hablaba por la voluntad de Dios. Ahora Pablo le recuerda aquí y dice, le recuerda lo que es básicamente el evangelio, ¿verdad? Le dice según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Pablo recuerda a Timoteo de que todo el trabajo que hay por hacer, o lo que él le va a escribir, es de acuerdo a esa promesa de vida. Que recuerde que hay una promesa de vida que es Cristo mismo. Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Es lo único que puede darnos vida a cada uno de nosotros. Nacemos en pecado, nacemos muertos espiritualmente, pero es la palabra de Dios la que nos da vida, es la palabra de Dios la que nos une a Cristo. Es como si Pablo le estuviera diciendo, ¿verdad?, de que, recordándole Juan 3:16, de que tanto amó Dios al mundo que ha entregado a su propio Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Si leemos ese versículo en Juan 3:16, hay una promesa de Cristo.
de que todo aquel que crea en Él no va a morir, sino va a tener una vida eterna. Hay una promesa ahí que es validada por Cristo mismo. Y aquí está Pablo hablando de, según esa promesa de Cristo, yo te encarezco, yo te animo a que recuerdes eso. No estás simplemente haciendo una labor que no hay fruto en ella, de que te vas a morir y ya se acabó todo. No, es la promesa de vida. Ahora, todo buen padre, ¿verdad?, desea una relación rica, una relación que nunca se vaya a romper con ese hijo. Todo buen padre quiere animar y desea darle lo mejor a ese hijo. Y aquí está Pablo entregándole lo mejor de él a Timoteo. Y por eso vemos este versículo 2, la segunda parte, donde él le dice, gracia, misericordia, paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Pablo quería que Timoteo recordara aquella gracia inmerecida que él le había sido dada. Después de esto vemos donde Pablo le recuerda la fe que había en él, que comenzó inclusive en su abuela y en su madre Eunice, ¿verdad? Y que esa fe de ella dio fruto en él, y que esa fe podría dar fruto en muchas otras personas más, y que eso no fue algo que venía de él, sino que venía por un regalo de Dios, y que de esa misma forma él debía tener gracia hacia otros, que recordara la misericordia de Dios, de cuando él estaba destinado a una muerte y a recibir la ira y la justicia de Dios, recordara de que él tuvo misericordia de Dios, por amor de Dios. Y Pablo le recuerda a Timoteo también de que él desea de que Timoteo viva en esa paz, a pesar de la persecución, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que sea que esté pasando, que haya paz en tu vida, Timoteo. Gracia, misericordia y paz deberían de estar en nuestra vida siempre. Esto era un saludo que se utilizaba muchas veces en estas cartas, pero Pablo no lo estaba diciendo a ti como un simple saludo, sino como algo que sea real en tu vida. Había un amor desinteresado de Pablo, ¿verdad?, de que Timoteo viviera y encontrara eso. De igual forma debería haber un amor desinteresado de Timoteo, de que muchos más encuentren ese tesoro, esa promesa de vida basada en la gracia, en la misericordia, en la paz de Dios. Chicos, y con esto quiero terminar, ¿verdad? Es mi deseo, de nuevo, a través de esta carta, de que nuestros corazones den fruto y que realmente podamos encontrar y vivir en esa gracia, en esa misericordia y en esa paz de la que está hablando Pablo. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios?